Bienvenidos amigos del canal de Te Ayudo. Hoy vamos a ver el teorema de Pitágoras. Este teorema se aplica únicamente para triángulos rectángulos, en los cuales uno de sus ángulos interiores es de 90 grados. Es únicamente para este tipo de ángulos. La base del triángulo se lo denomina cateto menor y la altura del triángulo se lo denomina cateto mayor. Bien, aquí abajo les agrego que A y B son denominados catetos. El otro lado es la hipotenusa. La hipotenusa, normalmente definida con la letra H. Tenemos entonces identificados los lados, los nombres y el ángulo de 90 grados. Normalmente, en un ejercicio que nos pidan, nos van a pedir encontrar uno de los lados, cualquiera, y nos van a dar dos lados de información en los ejercicios básicos. Ahora bien, vamos a ver la fórmula del teorema de Pitágoras. Nos dice que h al cuadrado, o sea, la hipotenusa al cuadrado, va a ser igual al cateto A al cuadrado más el cateto B al cuadrado. Bien, ahora, ¿por qué tenemos los cuadrados? Bueno, Pitágoras definió que para trabajar con estos lados hace una proyección de un cuadrado para cada uno de los lados y va a trabajar con las respectivas áreas de estos cuadrados. Bien, sabemos que para encontrar el área de un cuadrado solamente tenemos que multiplicar lado por lado. Bien, por esa razón tomamos los cuadrados de los lados. En realidad estamos proyectando y estamos trabajando con estas áreas, ¿sí? En esta fórmula. Más adelante vamos a ver resolución de ejercicios a través de esta fórmula, ubicando algunos de estos lados. Este ejercicio es simplemente para definir y explicar por qué la fórmula es esta y la figura que nos tenemos que representar en nuestra imaginación cuando trabajemos en resolución de problemas a través del teorema de Pitágoras. ¿Por qué tenemos que trabajar con los cuadrados de los lados? Bueno, los espero en el próximo tutorial para poder ver resolución de ejercicios. Chau, chau, hasta luego. Bueno, vamos con el primer ejercicio. Recordemos que el teorema de Pitágoras se aplica solamente para para triángulos rectángulos, de los cuales tiene un ángulo interno de 90 grados. Recordemos que tenemos el cateto mayor y el cateto menor. En este caso, B vale 7 centímetros, el cateto menor vale 5 centímetros, que es el cateto A, y tenemos que encontrar la hipotenusa. Bien, recordemos que la fórmula del teorema de Pitágoras es la siguiente. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. A al cuadrado más B al cuadrado. Bien, resolvamos este ejercicio. Comencemos a reemplazar en esta fórmula. Entonces, h al cuadrado va a ser igual a al cuadrado. En este caso, a vale 5. Vamos a poner aquí 5 al cuadrado. Más b al cuadrado. En este caso, b vale 7 centímetros. Reemplazamos 7 al cuadrado. No ponemos las unidades porque estamos hablando de centímetros. Después, al último, tendremos un resultado que va a representar a centímetros. Bien, vamos a resolver. 5 al cuadrado, 25. Más 7 al cuadrado, 49. En este caso, h al cuadrado
va a ser la suma de 25 más 49, que en este caso es 74. Muy bien. Nosotros tenemos que obtener el valor de h, y aquí tenemos h al cuadrado. Es decir, vamos a despejar este exponente hacia el otro término, y como acá está en forma de potencia, acá va a pasar en forma de raíz. Entonces, h va a ser igual a la raíz cuadrada de 74, que da un valor aproximado de 8,6 centímetros. Es decir, que h en nuestro ejercicio vale 8,6 centímetros. Bueno, aquí tenemos la resolución de un problema típico del teorema de Pitágoras, utilizando su fórmula, reemplazando los valores de la información que nos dan, desarrollar esa fórmula y obtener el resultado. Vamos a ver el próximo ejercicio agregando un poquito más de complicación. Vamos con este otro ejercicio, aplicando el teorema de Pitágoras. Nos dan una figura, esta, que tenemos alguna información. Bien, entonces lo que nos están pidiendo es la altura de esta figura. Si yo tuviera el valor de este lado, sería el valor de x aquí, ¿no? Esta incógnita. Pero no lo tengo. Entonces vamos a aplicar el teorema de Pitágoras identificando el triángulo rectángulo que podemos ver que es este. Ahí tenemos el ángulo recto. Con este triángulo rectángulo podemos obtener la altura de esta figura, que es x. Bien. Utilizando la fórmula de teorema de Pitágoras, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a reemplazar lo que ya tenemos. Bien. ¿Qué tenemos que averiguar? En este caso, nuestra incógnita sería b. Este cateto sería a y este h. ¿Sí? Manteniendo la misma nomenclatura. Bien, h la tenemos, b nos falta, tenemos que averiguar, y a también la tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos esta información. 28 metros vale esto y 28 metros todo esto. Entonces si restamos 43 metros en 28 metros, este lado, el cateto A, vamos a tener una cifra aproximadamente de 15 metros. Bien, ya tenemos el valor de A. Entonces ahora podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Bien, vamos a despejar de aquí. Nosotros necesitamos encontrar el valor de B. Entonces, B al cuadrado va a ser igual a H al cuadrado menos A al cuadrado. Bien, comencemos a desarrollar. B al cuadrado es igual, vamos a reemplazar 25 metros al cuadrado menos el valor de A, 15 metros al cuadrado. Vamos a resolver. 25 metros al cuadrado da algo así como 625 menos 15 al cuadrado, algo así como 225 metros. Resolvemos. Esta diferencia nos da 400 metros. Y como tenemos que obtener el valor de B, vamos a pasar esta potencia como raíz a este término. B raíz cuadrada de 400. Bueno, esto nos da un valor de 20. Es decir, la altura de esta figura que nos están pidiendo es de 20 metros. Bueno, aplicado el teorema de Pitágoras a este problema,
y bueno, lo resolvemos identificando siempre el triángulo y estamos hablando de triángulos rectángulos y figuras planas. Bueno, vamos a otro ejercicio, otro ejemplo y otro empleo del teorema de Pitágoras. Bueno, vamos a resolver a través del teorema de Pitágoras otro problema que nos dan con esta figura, que es un hexágono. Un hexágono tiene sus 6 lados iguales, es decir, todos valen 20 metros. La figura por ahí está un poco no tan bien dibujada, pero la convención de los hexágonos es esa. Todos los lados son iguales. Bien, nos están pidiendo en este ejemplo la distancia que hay entre el centro, desde el centro del hexágono hasta la mitad de uno de los lados. Es decir, esto se llama apotema. Nos están pidiendo el valor del apotema. Bueno, para poder resolver esto tenemos que tratar de identificar un triángulo rectángulo para aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces nos valemos de otra convención de las figuras hexagonales. Es decir, la distancia que hay desde el centro hacia una de las esquinas donde se unen dos lados, todas estas esquinas, todas estas diagonales, tienen el mismo valor que el lado del hexágono. Es decir, nuestra hipotenusa vale 20 metros. Ustedes pueden identificar acá que ya tenemos el triángulo rectángulo formado para poder calcular el apotema. Nuestro apotema no es más ni menos que nuestro lado B, nuestro cateto B. Y aquí tenemos nuestro cateto A. Bien, adicionalmente podemos inferir que aquí hay otro triángulo y podemos ver que el hexágono está formado por 6 triángulos equiláteros, es decir, triángulos que tienen el mismo largo en cada lado, y que el hexágono está formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6 triángulos equiláteros. Eso es adicional como para refrescar. Bueno, ya con esto podemos trabajar, pero ustedes me dirán que me falta una medida. Tengo el valor de la hipotenusa, me piden el valor de este cateto y este cateto no lo tengo. Pues sí, vamos a hacer un poco de deducción. Si el lado mide 20 metros y esto cae a la mitad del lado, nuestro cateto A va a ser igual a 10 metros. Y ya con esto podemos calcular. Bien, vamos a despejar. Como tenemos que encontrar el valor del cateto B, que en este caso es el apotema, vamos a realizar el planteo de la fórmula ya despejando la incógnita, es decir, necesito encontrar el apotema, que es el cateto B, y va a ser el resultado de la hipotenusa al cuadrado menos A al cuadrado. Comenzamos a reemplazar. B al cuadrado es igual la hipotenusa, que es 20 al cuadrado, nos da 400. Menos el cateto A, que vale 10 al cuadrado, 100. Seguimos resolviendo. B al cuadrado es igual a 400 menos 100. Nos da 300. Como tenemos que encontrar la altura, el apotema, tenemos que sacar este exponente de la potencia al otro término como raíz, es decir, raíz cuadrada de 300, que nos da un valor de 17,32 metros. Bien, entonces volviendo a la figura, B, el apotema, esta distancia que la podemos hacer aquí también, es de 17,32 metros. Y así nos queda resuelto este problema. Vamos a ver otro ejercicio.
Vamos ahora con el tercer ejercicio para utilizar el teorema de Pitágoras. Nos dan esta figura, un rombo, y nos dan como información uno de los lados, 18 metros, la altura del rombo, que se vendría a ser una diagonal, 20 metros, que vendría a ser esta diagonal, y nos están pidiendo esta diagonal, que es X. ¿Sí? Bueno, para poder aplicar el teorema de Pitágoras tenemos que ubicar un triángulo y creo que ya lo vieron, el triángulo es este. Acá tenemos el ángulo rectángulo y este es el triángulo, donde tenemos la hipotenusa, que vale 18 metros, 20 metros es esta altura, y si lo dividimos en 2, nuestro cateto B va a valer 10 metros, y tenemos que encontrar nuestra incógnita que es el cateto A. Tengamos en cuenta que vamos a obtener este cateto, y para resolver el problema lo vamos a tener que multiplicar por 2 para obtener toda esta diagonal. Bien, con esta información vamos a resolver con el teorema de Pitágoras. Y comenzamos a aplicar la fórmula. Es decir, nosotros tenemos que averiguar a al cuadrado es igual a h al cuadrado menos b al cuadrado. ¿Sí? Despejamos nuestra incógnita, que es a. Bien. Al cuadrado vamos a reemplazar. H al cuadrado dijimos que son 18 metros. ¿Sí? Entonces, 18 al cuadrado menos b, que en este caso vale 10, va a ser 10 al cuadrado. Al cuadrado va a ser igual. 18 al cuadrado es algo así como 324 metros, menos 10 al cuadrado, algo así como 100 metros. Al cuadrado va a ser igual 324 menos 100, 224 metros. Como tenemos que obtener el valor de a, pasamos el exponente de la potencia como raíz al término siguiente. Entonces nos queda a igual a la raíz cuadrada de 224. ¿Sí? Esto resolviendo va a ser algo así como 14,97 metros. Bien, 14,97 metros, que es el valor de a. Si volvemos a la figura, este es el valor de a, este lado. Nos piden como incógnita toda la diagonal, es decir, este valor de a hay que multiplicarlo por 2 para obtener todo este valor. Volvemos al ejercicio. Entonces, el valor de x va a ser igual a 14,97 por 2. Igual a 29,93 metros. Resolviendo el problema, podemos decir que x vale 29,93 metros. Toda esta diagonal. Resolviendo el ejercicio con el teorema de Pitágoras. Bueno, ahora solo queda hacer ejercicios prácticos utilizando todos estos problemas. Espero que les haya gustado, que sea de mucha enseñanza para este tiempo, para su necesidad, con este tema, teorema de Pitágoras, aplicado a distintas figuras planas. Bueno, los esperamos nuevamente por el canal para poder seguir aprendiendo distintos temas y bueno, espero que les vaya bien. Hasta luego, chao.